El tema que abordaré son las personas físicas. Para realizar este video se utilizó como base el ISR, también conocido como el impuesto sobre renta. Es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, por lo que las personas físicas y morales, o sea las empresas, están obligadas al pago de este impuesto. Para conocer los artículos es importante saber cómo nació el ISR. Esta carga fiscal fue introducida por Álvaro Obregón en 1921 mediante la Ley de Centenario. En ese entonces, la tasa de impuesto era de entre 1.0 y 4.0% y que se aplicaba sobre los ingresos brutos de mexicanos y extranjeros que tuvieran fuentes de ingresos en México. Los subtemas que contiene el impuesto sobre renta son: disposiciones generales de la ley ISR, disposiciones generales de las personas físicas, ingresos por salarios, actividades empresariales y profesionales, ingresos por arrendamiento, por enajenación y por adquisición de bienes, otros ingresos, deducciones, estímulos fiscales y declaración anual. Disposiciones generales de la ley ISR. Sujetos de los impuestos. Las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. 1. Ser residentes en México, respecto de todos los ingresos, cualquiera que sea su ubicación de fuente de riqueza de donde procedan. 2. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país. 3. Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza situados en el territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Intereses. Para la ley del impuesto sobre la renta, consideran intereses a los rendimientos de los créditos de cualquier clase. Ejemplos de intereses: los rendimientos de la deuda pública, de los bonos y de obligaciones, incluyendo descuentos, primas, premios y el monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura o garantía de créditos. Disposiciones generales de las personas físicas. Sujetos del impuesto. Están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas residentes en México que tengan ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios y en los casos que señale la ley o cualquier otro tipo. También las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios profesionales independientes en el país o a través del establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a este. Ingresos acumulados. Se consideran ingresos acumulados los siguientes: los ingresos por salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado, ingresos por actividad empresarial y profesional, entre otros más. Ingresos por salarios. Ingresos gravables. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación laboral. Ingresos en servicios. Las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por funcionarios y trabajadores de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, así como los obtenidos por las Fuerzas Armadas. Los rendimientos y anticipos que tengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción y los miembros de las sociedades asociadas civiles. Los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia o de cualquier otra índole. Ingresos por pagos de separación. Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro o indemnización u otros pagos, por separación se calculará el impuesto anual. Actividades empresariales y profesionales. Están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de las actividades empresariales o de la prestación de un servicio personal independiente o servicios profesionales.
Se consideran actividades empresariales las provenientes de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícola. La prestación de servicios profesionales son aquellas que deriven de la prestación de un servicio personal independiente. Ingresos por arrendamiento, por enajenación y adquisiciones de bienes. Concepto de arrendamiento, enajenación y adquisición. Arrendamiento. Contrato de localización de un servicio o de uso o disfrute de una cosa determinada mediante el pago periódico de una suma de dinero o de una compensación en especie o en servicios. Arrendamiento. Contrato por el cual se cede un inmueble u otra cosa, en uso o usufructo, a cambio de una renta o alquiler del cual el arrendamiento paga al propietario. Arrendamiento a largo plazo. Obligación por el alquiler de propiedad, mueble o inmueble que cubre un largo periodo de años. Enajenación. De acuerdo al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, se entiende por enajenación de bienes por toda transmisión de propiedad y aun que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. Las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor. La aportación a una sociedad o asociación. Las que se realicen por medio de arrendamiento financiero. Las que se realicen a través del fideicomiso. Deducciones y estímulos fiscales. Declaración anual. Las deducciones autorizadas en este título para las personas físicas que se obtengan los ingresos de los capítulos 3, 4 y 5 de este título deberán reunir los siguientes requisitos: que sean estrictamente indispensables para la obtención de ingresos, por lo que se está obligado al pago de este impuesto; que cuando tenga esta ley permita la deducción que intervenciones se proceda en los términos del artículo 174 de la misma. Tratándose de contratos de arrendamiento financiero, deberá estarse dispuesto por el artículo 44 de esta ley, que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionadas con la obtención de diversos ingresos. Estar amparada con documentación que reúna los requisitos que señalen las disposiciones fiscales y que los pagos cuyo monto exceda de los 2.000 pesos se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, débito o de servicios, o a través de monederos electrónicos que al efecto autorice el servicio de la Administración Tributaria, excepto cuando dichos pagos se hagan en prestación de un servicio personal subordinado. Los pagos que en términos de esta fracción deban efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente también podrán realizarse mediante traspasos de cuentas, instituciones de crédito o casas de bolsas del propio contribuyente.